¿Quieres que tu motor mantenga su potencia original y evitar gastos desorbitados en el taller mecánico? La clave está en un componente milimétrico que la mayoría de los conductores ignora hasta que es demasiado tarde. Las bujías son el componente definitivo para el ciclo de combustión dentro del motor. Su función principal consiste en recibir una descarga de alta tensión de hasta 50.000 voltios proveniente de la bobina de encendido, transformando esa energía en una chispa de alta intensidad en una fracción de segundo. Esta pequeña descarga es la encargada de iniciar la detonación de la mezcla de aire y combustible, permitiendo el movimiento de los pistones que finalmente impulsa al vehículo. Una fortaleza enorme de este componente es el impacto directo que tiene en el rendimiento general. Unas bujías en óptimas condiciones aseguran un arranque inmediato, una aceleración lineal y el máximo aprovechamiento de cada gota de combustible. Lo mejor de todo es que se trata de un mantenimiento que puedes realizar tú mismo en la cochera el fin de semana sin necesidad de pagar mano de obra. Un juego de bujías convencionales tiene un costo muy accesible, desde 200 o 300 pesos en cualquier refaccionaria, mientras que las de tecnología superior como el iridio oscilan entre los 800 y 1.500 pesos. Es una inversión baja para el nivel de protección y eficiencia que le otorgan a tu motor. Para entender su durabilidad, es necesario analizar la ingeniería interna de las bujías. En el extremo superior se localiza la terminal metálica, que es el punto de conexión directa con la bobina o el cable de alta tensión. Todo el cuerpo blanco que recubre la pieza es un aislador de cerámica de alta densidad, diseñado específicamente para contener el alto voltaje al evitar fugas de corriente hacia el bloque del motor. A través del centro de esta cerámica viaja el electrodo central, el cual conduce la electricidad hasta la punta inferior, donde se encuentra a milímetros del electrodo de tierra, que es el pequeño gancho metálico curvo. Es en este espacio milimétrico donde se genera el arco eléctrico. Por el contrario, el punto vulnerable de esta arquitectura es precisamente la fragilidad de la cerámica y el desgaste natural de los electrodos. Si el aislador de cerámica sufre alguna fisura por una caída o por aplicar la herramienta en un ángulo incorrecto, la corriente buscará la ruta de menor resistencia, disipándose antes de llegar al cilindro y provocando pérdida de potencia. Esto es un factor de cuidado. Adquirir bujías genéricas o de dudosa procedencia implica un riesgo alto, ya que sus materiales no soportan el estrés térmico del motor y terminan fracturándose de inmediato, lo que te obligará a gastar el doble. La ubicación de las bujías es bastante accesible, ya que se encuentran instaladas en la parte superior de la culata o cabeza del motor. En vehículos de generaciones anteriores se identifican de manera inmediata porque están conectadas a cables gruesos de alta tensión. Sin embargo, en los modelos actuales el proceso requiere retirar una cubierta plástica de protección y posteriormente desmontar las bobinas de encendido individuales, las cuales están fijadas mediante un tornillo pequeño. La principal ventaja de esta configuración es que están completamente al alcance, lo que facilita el mantenimiento manual. Para realizar el reemplazo tú mismo, solo necesitas retirar la bobina, introducir un dado especial para bujías, el cual cuenta con un inserto de goma interno para sujetar la pieza de forma segura y aflojar en sentido inverso a las manecillas del reloj. No obstante, la gran debilidad de este procedimiento radica en que la culata del motor está fabricada en aluminio, un metal blando que se expande con el calor. Si intentas realizar el cambio con el motor a alta temperatura, corres el riesgo inminente de barrer la rosca interna del bloque. Reparar un daño de esta magnitud requiere desmontar la cabeza del motor y llevarla a un taller de rectificación, lo que elevará el costo a miles de pesos. La regla de oro es trabajar siempre con el motor completamente frío. Para determinar el estado de salud de las bujías no es estrictamente necesario un escáner de diagnóstico avanzado. Una inspección visual de la punta es suficiente para descifrar las condiciones internas de la cámara de combustión. Si al retirar la pieza notas que los electrodos están secos, limpios y presentan un color café claro o grisáceo, significa que el motor cuenta con una mezcla estequiométrica perfecta. La alerta roja comienza cuando el diagnóstico visual revela anomalías. Si la punta presenta una acumulación de hollín negro y seco, es un indicador de que el motor trabaja con exceso de combustible o que el filtro de aire está completamente obstruido. Por el contrario, el escenario más grave ocurre cuando la bujía sale impregnada de aceite negro y viscoso. Esto demuestra que los anillos de los pistones o los sellos de las válvulas están desgastados, permitiendo el paso del lubricante hacia la cámara. Ignorar esta condición provocará que el coche comience a emanar humo azul por el escape y sufra una pérdida drástica de potencia, derivando en una reparación mayor que en un taller formal superará los 15.000 pesos.
Postergar el reemplazo de las bujías genera un efecto en cadena que puede dañar severamente componentes periféricos de un costo muy elevado. Los primeros síntomas se manifiestan a través de vibraciones excesivas en el volante cuando el vehículo se encuentra detenido, dificultades para encender el motor durante las mañanas y jaloneos perceptibles al exigirle potencia al acelerador. A nivel económico, el verdadero peligro radica en el sobreesfuerzo del sistema eléctrico. Al desgastarse el electrodo, la distancia entre las puntas aumenta, obligando a la bobina de encendido a generar un voltaje mucho mayor para hacer saltar la chispa. Este exceso de trabajo termina por quemar los devanados internos de las bobinas, las cuales tienen un costo de reemplazo que va desde los 800 hasta los 2,50 pesos por unidad. Además, el combustible que no se logra quemar debido a una chispa deficiente viaja directamente por el sistema de escape, sobrecalentando y destruyendo las celdas internas del convertidor catalítico. Reemplazar un catalizador dañado supera fácilmente los 6,000 pesos, una pérdida que se pudo evitar con un cambio oportuno de bujías. Existe una práctica tradicional orientada a prolongar la vida útil de las bujías antes de realizar una sustitución definitiva. Si cuentas con componentes convencionales de cobre y el diagnóstico visual solo muestra una capa ligera de carbón seco, es totalmente viable realizar una limpieza manual. Puedes utilizar un cepillo de cerdas de alambre delgadas o un solvente limpiador de frenos en aerosol para remover los residuos acumulados, lo cual te permitirá recuperar la eficiencia de la chispa por un periodo de tiempo corto si te encuentras bajo un presupuesto limitado. Sin embargo, la restricción técnica más importante que debes considerar es que si tu vehículo utiliza tecnología de metales preciosos como el platino o el iridio, está estrictamente prohibido lijarlas o cepillarlas. Los electrodos de estas bujías de gama alta cuentan con un recubrimiento microscópico del material precioso que los protege de la erosión eléctrica. Si aplicas un método abrasivo, removerás esa capa protectora, destruyendo la geometría del electrodo y dejándolas inservibles de inmediato. Las bujías de cobre requieren un cambio mandatorio cada 15,000 a 20,000 kilómetros, mientras que las de iridio están diseñadas para ofrecer un rendimiento óptimo hasta por 100,000 kilómetros sin requerir intervención. Una vez cumplido este ciclo, la sustitución total es la única vía para garantizar la integridad mecánica del motor. La gestión del calor dentro de los cilindros está determinada por el rango térmico de las bujías, un factor técnico que dicta la capacidad del componente para disipar la temperatura hacia el sistema de enfriamiento de la culata. Las bujías calificadas como calientes poseen un aislador de cerámica más largo que retiene el calor de manera deliberada, lo cual resulta ideal en motores de uso urbano que operan a bajas revoluciones, ya que esa temperatura elevada autolimpia los depósitos de carbón. Por el contrario, las bujías frías tienen un aislador corto que transfiere el calor de forma masiva y ultra rápida, siendo indispensables en motores sobrealimentados con turbocargador o modificados para alto desempeño. La fortaleza de seleccionar el rango exacto radica en prevenir la preignición o cascabeleo, un fenómeno destructivo donde la mezcla detona antes de tiempo debido al calor acumulado en la punta de la bujía, lo que puede fracturar la cabeza de un pistón en segundos. Sabes que cuentas con el rango correcto cuando, al retirarlas para inspección, la cerámica exterior mantiene un tono uniforme sin presentar fisuras superficiales ni desprendimiento del material aislante. Un aspecto milimétrico fundamental para la eficiencia de la combustión es la calibración del electrodo de la bujía, conocida técnicamente como la holgura o brecha entre el punto central y el de tierra. Esta distancia debe medirse rigurosamente antes de la instalación, utilizando una herramienta de precisión llamada calibrador de lainas o de moneda, que tiene un costo menor a los 100 pesos. Cada motor requiere una especificación exacta dictada por el fabricante que suele oscilar entre las 0.030 y las 0.044 pulgadas. La debilidad de omitir este paso es crítica. Si la distancia es demasiado estrecha, la chispa será físicamente pequeña y no logrará encender la totalidad de la mezcla, incrementando las emisiones. Si el espacio es excesivo, la demanda de voltaje hacia la bobina será intolerable, provocando fallas de encendido a altas velocidades. Sabes que la calibración es perfecta cuando verificas que la herramienta se desliza con una resistencia leve pero firme entre ambos puntos metálicos, asegurando un frente de flama homogéneo que optimiza el torque del motor y estabiliza las revoluciones por minuto en ralentí. La sujeción mecánica del componente exige precisión absoluta mediante el control del torque de instalación de la bujía. Para ejecutar este paso de manera profesional, es altamente recomendable utilizar un torquímetro calibrado según las libras-pie especificadas en el Manual de Servicio Técnico del Vehículo, un procedimiento que previene costosas averías estructurales.
La gran fortaleza de un apriete controlado es que asegura un sello hermético que retiene la compresión completa del cilindro y garantiza la transferencia térmica adecuada hacia la culata del motor. Por el contrario, la debilidad de aplicar fuerza de forma empírica o excesiva es que puedes fracturar el cuerpo roscado de la bujía, dejándolo atrapado dentro de la cabeza del motor o barrer las cuerdas de la culata de aluminio. Extraer una pieza rota o reparar una rosca dañada requiere herramientas especializadas de extracción e insertos helicoidales que pueden elevar el costo del taller por encima de los 5,000 pesos. Sabes que la instalación ha concluido con éxito cuando la bujía asienta firmemente y la junta metálica de deformación se comprime de manera uniforme sin necesidad de ejercer sobreesfuerzo en la llave. Al realizar el mantenimiento preventivo, es común identificar una coloración marrón o anaranjada en la cerámica exterior que suele confundirse erróneamente con una falla, pero que está vinculada a las fugas de corriente y campos magnéticos de la bujía. Este efecto visual, conocido técnicamente como mancha de corona, es completamente normal y se produce porque el alto voltaje que viaja por el centro de la pieza genera un campo estático que atrae las partículas flotantes de aceite suspendidas en el aire del motor, las cuales se hornean sobre la cerámica caliente. Sin embargo, la debilidad real ocurre cuando aparecen líneas negras verticales y delgadas, llamadas caminos de carbón. Estas líneas demuestran que el aislamiento falló y el voltaje saltó directamente por el exterior de la cerámica hacia el bloque del motor, anulando la chispa interna. Para solucionar este problema es obligatorio reemplazar no solo la bujía afectada, sino también el capuchón de goma de la bobina de encendido, componentes que en conjunto oscilan entre los 600 y 1,200 pesos. Sabes que el sistema opera con total integridad cuando la cerámica exterior se mantiene libre de fracturas y la aceleración es completamente lineal bajo cualquier condición de carga. Tu vehículo responderá exactamente al nivel de mantenimiento técnico que decidas otorgarle. Monitorear, calibrar y sustituir las bujías a tiempo es la forma más inteligente de blindar tu motor contra fallas costosas. Suscríbete, esto es Legado V8.